Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no es solo un repaso superficial. Vamos a ir más allá a explorar las complejidades de su relación, los rumores que han circulado, las señales que hemos visto y sí, como dice el título, una confesión íntima. Sé que la relación entre Hande y Kerem ha sido un torbellino de emociones para todos nosotros, los fans. Desde que nos enamoramos de ellos en la pantalla en Sen Kalkam, no hemos podido evitar fantasear con la posibilidad de que su química fuera tan real fuera de la pantalla como lo era dentro. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue una explosión de alegría para todos. Pero luego, ya saben la historia. Los rumores de ruptura, las declaraciones ambiguas, el silencio en las redes sociales, todo nos dejó con más preguntas que respuestas. Así que hoy, vamos a analizar todo esto. Vamos a hablar de Hande, de Kerem, de lo que significaron como pareja y de lo que podría haber ido mal. Pero antes de que nos sumerjamos en el drama, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o incluso si han estado viendo mis vídeos por un tiempo pero aún no se han suscrito, por favor, consideren hacerlo ahora. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste y además, así no se pierden ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, dejen su like si disfrutan de este vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que reconocer es el impacto que tuvieron Hande y Kerem como pareja. No solo fueron una sensación en Turquía, sino que su popularidad se extendió por todo el mundo. Sen Kalkam rompió récords de audiencia y catapultó a ambos a la fama internacional. Su química en la pantalla era innegable y su conexión palpable. Era como si Erçel, sus personajes, hubieran cobrado vida real. Pero, ¿qué es lo que realmente hacía que su química fuera tan especial? Para entender esto, debemos recordar el contexto en el que se desarrolló su relación. Sen Kalkam no solo era una comedia romántica, sino que también tocaba temas profundos como la ambición, la superación personal y la importancia de la familia. Hande y Kerem lograron transmitir la complejidad de sus personajes de una manera que resonó con audiencias de todo el mundo. Y esa conexión no era solo actuación. Recordemos las entrevistas, los momentos detrás de cámaras, las fotos que compartían en sus redes sociales. Era evidente que había algo especial entre ellos. Se reían juntos, se apoyaban mutuamente, se miraban con admiración. Eran la pareja perfecta, ¿no? Al menos, eso es lo que todos creíamos. Las miradas cómplices, las risas espontáneas y el lenguaje corporal en las entrevistas eran pistas evidentes para muchos. Además, las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su relación, con publicaciones que dejaban entrever una conexión más allá de la pantalla. Los fans convertidos en detectives analizaban cada gesto, cada palabra, en busca de la confirmación de lo que sospechaban. La confirmación de su relación fue un sueño hecho realidad para muchos fans. Las fotos de sus vacaciones en Maldivas, tomadas por un dron, se hicieron virales en cuestión de minutos. Verlos juntos, felices y enamorados, era todo lo que queríamos. Parecía que la fantasía se había convertido en realidad. Estas fotos no solo confirmaron su relación, sino que también la elevó a un nuevo nivel. Las Maldivas, un destino paradisíaco, se convirtió en el símbolo de su amor. Las imágenes de Hande y Kerem disfrutando del sol, el mar y la compañía del otro alimentaron la fantasía de una relación perfecta y envidiable. Los fans se sintieron parte de su felicidad y celebraron este momento como si fuera propio. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de problemas comenzaron a circular poco después. Al principio los ignoramos pensando que eran solo chismes sin fundamento. Pero a medida que pasaba el tiempo, las señales se hicieron más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, y las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a filtrar información sobre posibles discusiones y desacuerdos. El mundo del espectáculo es un caldo de cultivo para los rumores, pero en este caso, las señales eran demasiado evidentes para ignorarlas.
La falta de apariciones públicas conjuntas, la disminución de las interacciones en redes sociales y las filtraciones de fuentes cercanas a la pareja crearon un clima de incertidumbre y preocupación entre los fans. La fantasía de la relación perfecta comenzó a desmoronarse. Y entonces llegó la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un shock para todos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto una relación que parecía tan perfecta? La confirmación de la ruptura fue un duro golpe para los fans. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales, generando una ola de tristeza y decepción. Muchos se preguntaban qué había salido mal y cómo era posible que una relación que parecía tan sólida hubiera llegado a su fin. La fantasía se había roto por completo, dejando un vacío en el corazón de los fans. Las razones detrás de su ruptura son, como suele suceder en estos casos, complejas y multifactoriales. Es importante recordar que solo ellos dos conocen la verdad completa. Pero podemos especular, basándonos en la información que tenemos y en lo que hemos observado a lo largo del tiempo. Es crucial entender que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, son complejas y multifacéticas. Intentar analizar la ruptura de Hande y Kerem implica considerar una serie de factores que pudieron haber contribuido a su desenlace. Si bien solo ellos conocen la verdad completa, podemos especular basándonos en la información disponible y en lo que hemos observado a lo largo del tiempo. Uno de los factores que pudo haber contribuido a su ruptura es la presión de la fama. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser extremadamente difícil para cualquier pareja, y más aún para dos personas que están en la cima de su carrera. Cada movimiento que hacían era analizado y criticado, cada palabra que decían era interpretada y tergiversada. Era inevitable que esa presión afectara su relación. La fama puede ser un arma de doble filo. Si bien proporciona reconocimiento y oportunidades, también implica una pérdida de privacidad y una exposición constante al juicio público. En el caso de Hande y Kerem, la presión de estar constantemente bajo el escrutinio público pudo haber sido un factor determinante en su ruptura. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que decían era interpretada y cada gesto era diseccionado. Esta presión constante pudo haber afectado su relación y contribuido a su final. Otro factor podría haber sido la diferencia en sus personalidades y prioridades. Hande es conocida por ser una persona más reservada y discreta, mientras que Kerem es más extrovertido y aventurero. Es posible que estas diferencias hayan generado fricciones en su relación. Además, ambos están muy enfocados en sus carreras, y es posible que sus agendas apretadas hayan dificultado que pasaran tiempo juntos y cultivaran su relación. Las diferencias en personalidad y prioridades son comunes en cualquier relación, pero pueden convertirse en un problema si no se gestionan adecuadamente. Hande y Kerem son personas muy diferentes, con estilos de vida y prioridades distintas. Hande es conocida por ser más reservada y discreta, mientras que Kerem es más extrovertido y aventurero. Estas diferencias, sumadas a sus apretadas agendas profesionales, pudieron haber generado fricciones en su relación y dificultado que pasaran tiempo juntos y cultivaran su amor. También es importante considerar que las relaciones cambian con el tiempo. Lo que funciona al principio puede no funcionar a largo plazo. Es posible que Hande y Kerem hayan crecido y evolucionado como personas, y que hayan descubierto que ya no eran compatibles como pareja. Las relaciones son dinámicas y están en constante evolución. Lo que funciona al principio puede no funcionar a largo plazo. Hande y Kerem son personas jóvenes que están en constante crecimiento y evolución. Es posible que hayan descubierto que sus caminos se han separado y que ya no eran compatibles como pareja. Aceptar que las relaciones cambian con el tiempo es fundamental para comprender por qué a veces llegan a su fin. Ahora llegamos al punto crucial de este vídeo, la confesión íntima. Y no voy a revelar secretos escandalosos ni información confidencial. Pero sí quiero compartirles una reflexión personal sobre lo que significó la relación entre Hande y Kerem para mí y para muchos de ustedes. Esta es la parte más vulnerable y personal del vídeo. No se trata de revelar secretos escandalosos ni información confidencial, sino de compartir una reflexión honesta y sincera sobre lo que significó la relación entre Hande y Kerem para mí y para muchos de ustedes. Es un momento para conectar a un nivel más profundo y explorar las emociones y los sentimientos que despertó esta relación. Para mí, Hande y Kerem representaron algo más que una simple pareja de celebridades. Representaron la esperanza de que el amor verdadero existiera,
de que la fantasía pudiera convertirse en realidad. Verlos juntos me hacía creer en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir una conexión profunda y significativa. Hande y Kerem trascendieron la imagen de una simple pareja de celebridades. Se convirtieron en un símbolo de esperanza y amor para muchos. Su relación parecía demostrar que el amor verdadero existe y que la fantasía puede convertirse en realidad. Verlos juntos nos hacía creer en la magia del amor y en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir una conexión profunda y significativa. Y creo que muchos de ustedes sintieron lo mismo. Su relación nos inspiró, nos hizo soñar, nos dio una razón para creer en el amor. Por eso su ruptura nos dolió tanto. No solo perdimos a una pareja que admirábamos, sino que también perdimos un poco de esa esperanza e ilusión que nos habían transmitido. Su relación no solo me inspiró a mí, sino a muchos de ustedes. Su amor nos hizo soñar, nos dio una razón para creer en el amor y nos recordó que la felicidad es posible. Por eso su ruptura nos dolió tanto. No solo perdimos a una pareja que admirábamos, sino que también perdimos un poco de esa esperanza e ilusión que nos habían transmitido. Pero aunque su relación haya terminado, creo que podemos aprender algo de ella. Podemos aprender que el amor es hermoso y poderoso, pero también frágil y vulnerable. Podemos aprender que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comunicación. Y podemos aprender que a veces las cosas no salen como queremos, pero que eso no significa que debamos perder la fe en el amor. A pesar de la tristeza y la decepción, podemos extraer lecciones valiosas de la relación entre Hande y Kerem. Podemos aprender que el amor es hermoso y poderoso, pero también frágil y vulnerable. Podemos aprender que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comunicación. Y podemos aprender que a veces las cosas no salen como queremos, pero que eso no significa que debamos perder la fe en el amor. Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron reír, llorar y suspirar. Y aunque su relación haya terminado, el impacto que tuvieron en nuestras vidas perdurará para siempre. Siempre recordaremos a Edser, a Hande y Kerem juntos, como un símbolo de amor y esperanza. Hande y Kerem nos dejaron un legado de momentos inolvidables. Nos hicieron reír, llorar y suspirar con su interpretación de Edser. Su relación, aunque haya terminado, seguirá siendo recordada como un símbolo de amor y esperanza. El impacto que tuvieron en nuestras vidas perdurará para siempre. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su reacción a la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Qué aprendieron de su relación? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Es hora de abrir el debate y escuchar sus opiniones. ¿Cuál fue su reacción a la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Qué aprendieron de su relación? Sus comentarios son valiosos y enriquecen la conversación. No duden en compartir sus pensamientos. Y antes de que me vaya, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. En resumen, hoy hemos explorado la compleja y fascinante relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de su impacto como pareja, de los rumores de ruptura, de las posibles razones detrás de su separación y de lo que significaron para nosotros, los fans. Hemos recordado los momentos felices que nos regalaron y hemos reflexionado sobre lo que podemos aprender de su historia. Hemos recorrido un camino emocional explorando la relación entre Hande y Kerem. Hemos analizado su impacto como pareja, los rumores de ruptura, las posibles razones detrás de su separación y lo que significaron para nosotros, los fans. Hemos recordado los momentos felices que nos regalaron y hemos reflexionado sobre lo que podemos aprender de su historia. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan sentido identificados con mis reflexiones. Recuerden que el amor es un camino lleno de altibajos, pero que siempre vale la pena luchar por él. Gracias por su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan sentido identificados con mis reflexiones.
Recuerden que el amor es un camino lleno de altibajos, pero que siempre vale la pena luchar por él. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dejar sus comentarios, dar like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima. Ciao.